Buenos días. El día de hoy vamos a abordar un tema interesante. Como sabemos, cuando llevamos a la práctica todos los conocimientos adquiridos de electrónica, de circuitos, de nuestros laboratorios de nuestros conocimientos de automatización, por lo regular necesitamos aparatos con los cuales podamos tomar medidas. Estos aparatos se les conocen como instrumentos de medición y vamos a revisarlos rápidamente. En este caso, el primero que vamos a revisar va a ser el instrumento más básico. El instrumento más básico es aquel que nos mide resistencias. Podemos hacer o tomar algunos valores de nuestras tarjetas de prueba, tarjetas de evaluación o tarjetas de desarrollo. Medimos voltajes, medimos corrientes. En algunos casos podemos llegar a medir hasta frecuencias. Y este instrumento básico pues no es otro más que el multímetro. Lo tenemos de diferentes maneras, de diferentes formas, diferentes características, modelos, marcas, etc. Sin embargo, los más comerciales, los que vas a encontrar son de este estilo. Cada uno de ellos tiene ciertas características, pero hacen exactamente lo mismo. El primer parámetro que podemos medir con ellos es las resistencias. Las resistencias, recuerda que es la oposición al movimiento, en este caso de las corrientes eléctricas. Si quieres conocer más al respecto, te invito a ver uno de los videos que tengo en donde hacemos la relación precisamente resistencia, corriente y voltaje. Sin embargo, mencionábamos que el primer parámetro que podemos medir con un multímetro es la resistencia. Al colocarla dentro de sus extremos de este dispositivo, podemos saber cuál es el valor de la resistencia. Y no solo quedarnos con el valor que nos representan los colores que tiene precisamente este dispositivo. Recordemos que existen ciertas tolerancias. Esto también te invito a verlo en uno de los videos que están por aquí en el canal, en donde tenemos cierta tolerancia. Esto significa del valor teórico al valor real hay cierto porcentaje de variación hacia arriba o hacia abajo. Podemos también medir unas resistencias variables. Estas resistencias variables existen, aquí te estoy poniendo tres, los más comerciales. Serían los trimers, que son resistencias de precisión. Los potenciómetros de varias vueltas, es decir, para que pueda yo recorrer todo el rango de este potenciómetro, pues necesito darle varias vueltas a él. Por lo regular, estos se utilizan en control. Y existen también los potenciómetros que obviamente son los más tradicionales, los cuales su movimiento para poder barrer todo el rango de la resistencia, pues los tenemos en 270 grados aproximadamente. ¿Cómo hago para poder medirlo? Lo primero que tengo que hacer en el multímetro es verificar y asegurarme que las terminales estén conectadas en donde deben de ser. Si yo quiero medir las resistencias, tengo que ubicarme en donde se encuentre la omega. Esto es muy importante. Y lo siguiente, el cable o la terminal negra del multímetro tiene que estar en el común. Esto es indispensable. Y la siguiente, que es la roja, tenemos que asegurarnos que esta roja también se encuentre en la posición en donde se encuentre la omega. En este caso, obviamente estamos acá. Recordemos que siempre tenemos que asegurarnos que el valor de medición esté coincidiendo con la posición de mi terminal de medición también. Esto es muy importante. En este caso, una de las sugerencias que yo te proporciono es que la resistencia la midas en las dos terminales extremas o en las terminales que consideres conveniente. No importa en este caso la polaridad. Recuerda que al medir resistencias no necesitamos una polaridad como tal. Yo te recomiendo jamás tocar las terminales con tus dedos para poder medirlas. ¿Por qué? Pues porque tú funges también como una resistencia. Entonces, al tocar esa resistencia también con el dispositivo de medición, es como si estuviéramos haciendo una conexión en paralelo de ti con el dispositivo a medir. De preferencia, pues por eso te digo, no los toques, y de forma fácil para medir, pues podría ser utilizar un protoboard o en su defecto algunos caimanes. En este caso te presento aquí una rápida imagen, un video de cómo podrías medirlos, ¿no? Ya sea poniendo esos caimanes o en su defecto con las terminales y las puntas directamente en las extremidades del dispositivo, sin en este caso tocar tú ese dispositivo. Y este sería el primer parámetro que podemos medir con el multímetro. El segundo es el voltaje. Podemos medir voltajes continuos, podemos medir voltajes alternos. Y para ello, obviamente, también tenemos que asegurarnos en poner nuestras terminales
La común, si te das cuenta, no cambia. El voltaje en este caso tampoco cambia, es el mismo que el de la resistencia. Y lo que tenemos que ubicar es nuestro rotor precisamente en el voltaje continuo o en su defecto en el voltaje alterno. ¿Por qué? Pues porque podemos medir también voltaje alterno o voltaje continuo. Sin embargo, mi terminal siempre va a ser la misma en este caso. Entonces, en esta medición o en estos parámetros, no tengo que modificarla con respecto de la resistencia. Y recuerda que siempre la medición del voltaje va a ser en paralelo al elemento que quiero, en este caso, saber cuál es su voltaje. Entonces es muy importante que lo tengas presente también esto. Lo siguiente es la corriente. En la corriente aquí puedo también medir corrientes alternas o puedo medir corrientes directas. Para ello, nuevamente tengo que asegurarme el mover este rotor hacia la posición en donde se encuentren las corrientes, en donde también puedo medir, habíamos mencionado, corrientes directas, corrientes alternas. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar que la terminal común la voy a permanecer siempre en la misma posición. Sin embargo, si hay un movimiento de la terminal positiva. ¿Por qué? Porque la terminal positiva ahora la tengo que mover hacia donde se encuentran las terminales de corriente. Y aquí es importante, la mayoría de los multímetros vas a tener un rango. Y los rangos, pues obviamente los vas a tener que determinar. Si estás abajo de los 400 miliamperes, por ejemplo, vas a utilizar esta terminal. Pero si estás arriba de los 400 miliamperes y abajo de los 10 amperes, pues obviamente estarías midiendo en esta terminal. Esto es importantísimo que lo tengas para que no dañes tu dispositivo, en este caso tu elemento de medición, que es el multímetro. Recordemos que para medir una corriente tenemos que colocarla en serie, abrimos el circuito y colocamos nuestro amperímetro como si fuera un cable o parte de los elementos que están conectados en ese pequeño circuito. Y obviamente al momento de que esté conectado en serie, pues obviamente ya estamos midiendo esa corriente. Entonces recuerda, para medir corrientes no se te olvide ponerlas en este caso en serie. Y existe el otro dispositivo que habíamos comentado, que precisamente es el de gancho, el multímetro de gancho. Este por lo regular lo utilizamos para medir las corrientes y son corrientes muy altas. En este momento lo que estamos haciendo, observa, es poner en ese gancho uno de los cables. ¿Esto qué significa? Lo que va a hacer este amperímetro de gancho es medir esa corriente por medio del campo magnético. Por lo tanto, no es conveniente, en este caso no te va a funcionar el que pongas los dos cables dentro del gancho. ¿Por qué? Pues porque como la corriente va en un sentido y regresa en el otro, los campos magnéticos van en ese momento a interactuar y posiblemente la lectura no te va a dar la correspondiente. Entonces, recuerda, en este caso solo tienes que poner uno de los cables dentro del gancho para poder hacer la medición de la corriente. ¿Okay? Y este es el primer elemento en el primer aparato o instrumento que tenemos para hacer mediciones o utilizarlos dentro de nuestras actividades prácticas para poner los conocimientos ya en función. No te pierdas los siguientes videos.